Quita. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Gracias a Dios. Hoy vamos a escuchar la palabra y el mensaje de Dios. Hoy está en el libro de Filipenses, capítulo 1. Hemos terminado la carta de Efesios y vamos a continuar con la que sigue, que es Filipenses, y capítulo 1, verso 1. Nueva traducción viviente. Pastor. Muy bien. Ya todos la tienen, y si no, aquí está en la pantalla. ¿Y cómo es que dice? Y el versículo 2. Gracia y paz. Bueno, hasta ahí vamos a leer ahorita. Y en todas las cartas que escribe Pablo, siempre es algo que él pone, ¿verdad? Pone con quién la escribe, les manda saludos con quien la esté escribiendo la carta, pero siempre pone esto: gracia y paz. ¿Qué dice? De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Como que fuera una firma de él, ¿verdad? ¿Qué querrá decir, hermanos, gracia y paz? No lo traía yo hoy esta parte, pero me quedé pensando ese rato. Siempre Pablo empieza diciendo gracia y paz de parte de nuestro Dios y Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante la gracia y la paz? Y creo yo que Pablo, como ustedes saben, él padecía una enfermedad, ¿verdad? Y dice que le pidió a Dios que lo sanara muchas ocasiones. ¿Y el Señor cuál fue su respuesta? Sí, bástate de mi gracia. Y yo creo, hermanos, que si tenemos la gracia de Dios, we're good. Y algo que aprendí en esta iglesia con nuestro pastor Nelson, que siempre que oramos por los cumpleañeros, siempre pedimos la gracia de Dios. Más que todas las cosas, deseamos que todos nos vaya bien. Si son jóvenes, que tengan una carrera. Pero lo más importante es que tengan la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no es más que el favor inmerecido de Dios. Saber de que estoy bien. Estamos bien, hermanos. Y eso de paz. Estamos en paz con Dios. Con el creador del universo, de todas las cosas, con nuestro Padre, estamos en buena relación. Estamos en paz. Y eso a mí me emociona, pero es sorprendente, hermanos, que estamos bien. Y podemos estar mal con el vecino, con alguien, pero estamos bien con Dios. Y tenemos su gracia, el favor inmerecido. Y entonces, we're good to go, como dicen. Así que eso casi sería suficiente para hoy, pero dice el versículo 3: cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a Dios, a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer, ¿qué dice? Acerca de Cristo. Desde el momento en que la escucharon por primera vez y hasta ahora. ¿Qué dice el versículo 6?
¿Ustedes? Ujú. Ese pasaje creo que es muy famoso, ¿verdad? Y lo citamos muchas veces. ¿Por qué es importante? Bueno, primero dice en el verso 3 que ahí hay 5 acciones que hace Pablo. Dice que piensa en ellos. ¿En quién? En la iglesia. Dice que piensa en ellos, que da gracias a Dios por ellos, que ora por ellos y que pide por ellos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de todo esto? Porque ellos han participado ¿de qué? Han participado junto con él en la expansión del evangelio. Y por eso está seguro, Pablo de repente dice ahí, y estoy seguro que Dios, el que comenzó la obra en ustedes, no solo la va a terminar, pero dice que la va a continuar hasta que la finalice. Así que yo creo, hermanos, que cada uno de los que estamos aquí, todos, estamos en un proceso con Dios. Algo que podemos estar seguros es de que Dios comenzó algo en nosotros, pero cuando estamos en los problemas y en las dificultades, en las enfermedades, como que dudamos. ¿Será que Dios me abandonó? ¿Será que estoy mal y Dios me ha abandonado? Bueno, su palabra dice, yo puedo pensar eso, pero su palabra dice que Él comenzó y no va a desistir. Dice que va a continuar. ¿Hasta cuándo? Ahora, ¿cuál es ese proceso que Dios comienza en nosotros? ¿O cuál es la finalidad de ese proceso? Que nos santifique. Ok. Creo que yo subí con frío, pero ya me dio calor. Está muy grande esta chamarra. ¿Cuál es el propósito de nuestro Padre hacia nosotros como sus hijos? Que tengamos vida, ¿correcto? Sí. Allá el libro de Romanos dice que Dios nos conoció de antemano, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, y nos dice que nos predestinó para que lleguésemos a ser como su Hijo Jesucristo. Ahora no estamos hablando de que vamos a ser como Él en el sentido de que vamos a poder saber todas las cosas. No, en el sentido del carácter. Esa es la finalidad de Dios. Así que si decimos, Jesús decía, mi Padre y yo hasta hoy trabajamos. Quiere decir que Dios está trabajando en nosotros. Y un proceso que tiene, o una meta que tiene en nosotros, es que hacernos como ¿quién? Como su Hijo Jesucristo en carácter. ¿Cómo era el carácter de Jesús? Bueno, ya vamos a llegar ahí. Sí, decía, aprende de mí que soy manso y humilde. Entonces, y lo que usted decía, hermanas, y más adelante lo dice en esta carta que Pablo, que él quiere ser perfeccionado como su Hijo, pero no lo he logrado, dice. Pero una cosa hago, dice, que olvido lo que está detrás y sigo adelante. Yo mismo, dice, no lo he alcanzado. De modo que aquí no lo vamos a alcanzar. Y de hecho el pasaje dice que lo continuará y lo terminará ¿cuándo? El día que venga Jesucristo. Ese día va a completar porque dice que vamos a ser transformados y cuerpo nuevo. ¿Cuántos quieren cuerpo nuevo? Ya los que estamos arriba de 50, sí. Sí. 33. Ok, ¿qué dice entonces? Leamos del versículo 7 al 8.
Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo. ¿Qué dice este pasaje? Dice que gozamos de qué, hermanos. El verso 7. Está bien que sienta estas cosas por ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. ¿Participan conmigo de qué? ¿Qué será eso? Participan conmigo del favor especial de Dios. Y yo me detuve ahí porque quiere decir que no solo tengo el favor de Dios, pero es un favor ¿qué? Especial. Nosotros. ¿Por qué es que ellos tenían ese favor especial? Y luego dice que lo tenía, compartían con Pablo ese favor especial en sus prisiones y en defender y confirmar el Evangelio, la verdad del Evangelio. De modo que ellos, nosotros, participamos ¿de qué? Del favor especial de Dios. Sí. Así como Jesucristo tenía el favor de Dios. Y Él sufrió, hermanos. Padeció en esta tierra. No toda su vida fue padecimiento. Y aquí igual dice que en las prisiones de Pablo, como Pablo gozaba de ese favor especial, aún estando en la prisión. Y los hermanos, compartiendo el Evangelio, participaban de ese. De modo que no importa nuestra situación en la que nos encontremos, siempre vamos a participar ¿de qué? Del favor especial de Dios. Dice el verso 9: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Ok, solo hasta ahí, solo 9. Dice que le pide a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más. Ok, ¿cómo es eso, hermanos? Perdón, pero yo cada que leo la palabra, yo me pregunto, ¿qué quiere decir con eso? Con que obviamente entendemos, ¿verdad? Oh, el amor que desborde, pero ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir que el amor tiene medida? ¿No? Porque hay gente que dice, o amas o no amas. No, y hay gente que dice, o eres cristiano o no eres. A ver, dime cuánto oras. No, que yo oro, no, entonces no eres. O sea, así, muy extremista. Entonces, y podríamos decir, o amas o no amas. ¿Podríamos decir eso? O podríamos decir, amo poquito. Ahora dice, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más. Quiere decir que imagínense un río que lleva agua. Dice, ok, que no solo que lleve agua, pero que se desborde. O sea, que lleve mucha agua. Y no solo que se desborde, pero que cada vez se desborde más. De modo que sí tiene medida. ¿Verdad? Ahí Jesús decía que decía que el que ama poco es porque poco se le ha perdonado. Una vez invitaron a Jesús a una cena, a una casa, y el que lo invitó dice que no le dio agua para los pies, para lavar los pies, no le dio beso, y dice que llegó una mujer y se puso atrás de él y dice que estaba llorando y con sus lágrimas mojaba los pies de Jesús y lo secaba con su cabello, y luego dice que le puso una fragancia a sus pies y le dice al que lo invitó, tú no hiciste nada de esto por mí.
Y obviamente ahí el tema era de que, dice, el que mucho ama, ¿cómo? Sí, porque le cuenta una historia de que un hombre le prestó a dos individuos dinero. A uno le prestó como 500 y a uno 50. Y los dos no pudiendo pagar, dice que les perdonó la deuda. ¿Quién crees que va a amar más? Dice, al que se le perdonó más. Sí, bien has dicho. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. De modo que esto creo que es si creemos que no, pues yo soy bueno, no necesito que Dios me perdone, porque yo no hago nada, no hago mal a nadie. Y cuando tenemos una actitud así, un poco soberbia o altiva, pues no vamos a amar. En cambio, cuando reconocemos, hermanos, de dónde nos ha sacado Dios, lo que éramos y todo lo que ha hecho, entonces queremos amarle. Y nos damos cuenta cuando vamos conociendo de Él, es que podemos amarle, porque nos damos cuenta de nuestra verdadera condición y de todo lo que Él hace, pero es a través de que lo vamos conociendo. Por eso es que decía allí que le pide a Dios que el amor de ellos desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento. ¿Qué querrá decir eso, hermanos? Conocimiento. ¿Es importante el conocimiento? ¿Conocimiento de qué? De la palabra. O sea que Pablo le dice a ellos que su conocimiento en la palabra de Dios crezca más. ¿Perdón? Sí, traje unos pasajes que dicen, por ejemplo, Proverbios 9:10 dice, el conocimiento del Altísimo, o sea, de Dios, es la inteligencia. Oseas dice que más que ofrendas quemadas, hablando Dios al pueblo, más que sus sacrificios de ofrendas quemadas, deseo que me conozcan. Jeremías decía que no nos jactemos, ¿verdad?, en nuestras riquezas, en nuestros logros, pero si algo se van a jactar, jáctense de conocer ¿a quién? A Dios. En eso sí nos podemos jactar, que lo conocemos. Y el Salmo 53 dice que los que no tienen conocimiento son los que hacen iniquidad, o sea, lo malo, porque no tienen conocimiento. El que tiene conocimiento, obviamente, hasta inteligente es. Y Oseas decía que mi pueblo está siendo destruido. Sí. Y otra versión dice, porque no me conoce, que es lo mismo. Cuando no conocemos a Dios, nos estamos destruyendo, nos perdemos. De modo que aquí lo que está diciendo Pablo es que cada vez podamos ir creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Hasta cuándo vamos a hacer eso? Efesios dice que hasta el día que lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, hermanos, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo se logra el conocimiento de Dios? Sí. Escuchando la palabra, vamos creciendo en conocimiento de Él. Sí. Pero también, hermanos, es Dios, es la obra de Dios. Por eso aquí Pablo le pide a Dios que nuestro conocimiento crezca. Porque si bien es cierto, estudiamos la palabra, pero si Dios no se nos revela, no le conocemos. Dios se nos revela, o sea que es la acción de Dios. Pero obviamente nosotros ponemos nuestra parte al leer o al escuchar la palabra. Y dice que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento.
¿Será lo mismo conocimiento y entendimiento? ¿Cuál es el entendimiento? Discernimiento. Dice el Salmo 119, dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Pero le pide a Dios que le dé el entendimiento. Lo que usted decía, que Dios te revela el entendimiento. Y en Proverbios 15 dice, si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Si escuchas la corrección. Y obviamente implica que no solo la escucho, pero la obedezco. Sí, y entonces crezco en entendimiento. Hay un pasaje que dice en Lucas que Jesús le está hablando con sus discípulos y les dice, oh, así como en las Escrituras, en los profetas, en Moisés y en los salmos, se habló de mí y era necesario que todo se cumpliera. Y entonces dice que les abrió la mente para que pudieran entender las Escrituras. Y yo lo leo, hermanos, y cuando dice que les abrió la mente, yo casi me lo imagino literal, ¿no? Abriendo el cerebro para que puedan entender. Bueno, no es literal, pero imagínense, sí, pero si no lo hace Dios. Por eso hay tanta gente allá afuera, en las universidades, que conocen de la palabra y les dicen que pues no creen en ella y la conocen más que uno, pero Dios no les ha revelado. Eso no tienen el entendimiento. Efesios dice que pido que les inunde la luz en su corazón para que puedan entender. O sea que esto es algo de Dios, hermanos. Y el Señor le dice Pablo a Timoteo, el Señor te ayudará a entender todas las cosas. Entonces, ¿pero hay algo que podamos hacer nosotros? ¿O esperamos a que Dios nos abra la mente y podamos tener entendimiento? Escudriñar la palabra, correcto. Ahí en Romanos dice la palabra que dejen que Dios les transforme su manera de pensar para cambiarles, o mejor dicho, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. O sea que es Dios, pero dice, dejen que el Señor los transforme. ¿Y cómo nos vamos a dejar, hermanos? Le pido a Dios. Es de Dios. Porque si en algún momento nosotros ponemos un granito de arena, se convierte en obra. Sí. Nuestro crecimiento es pausado y limitado por Dios. Y de alguna manera, porque Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, lo que nosotros hacemos es la voluntad de Dios, que Él pone en nosotros ese deseo, pero no nace de nosotros. Lo de nosotros no sale, no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, todo lo que Sí. y ese es el único reconocimiento que tenemos que tener nosotros. Yo no puedo, tú sí puedes. Dame las fuerzas para aprender, dame las fuerzas moldearme, hazme, dame de lo que necesito. Y eso entonces sale perfectamente. Sí. No le quito de ninguna manera, ni estoy diciendo que es mérito humano. La salvación totalmente es de Dios, pero aquí estamos hablando del entendimiento, pero igualmente viene de Dios todo. Por eso aquí Pablo dice, le pido a Dios. No dice, tienen que hacer esto y esto para que tengan entendimiento. Es totalmente Dios,
Pero Dios nos habla. Si leemos la palabra, yo a veces la leo la palabra y no siempre, pero a veces la leo y de repente me estoy bañando y me viene una chispa, de luz de Dios, donde, eso que estaba leyendo así es. Y Dios me revela entonces, pero yo ya leí. O sea, estoy dejando que Dios me cambie mi manera de pensar. Ustedes al venir aquí están permitiendo que Dios les cambie la manera de pensar, porque tenemos ideas allá afuera del mundo de, no sé, no te dejes, el que me busca me encuentra, pero venimos aquí y nos damos cuenta de que no, Dios tiene otra manera en el cual quiere que nos comportamos. Dice el verso 10: quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Muy bien. ¿Qué es lo que pide? ¿O que les dice? Que entiendan ¿qué? Lo que realmente importa. ¿Qué es lo que realmente importa, hermanos? Conocer a Cristo Jesús. Sí. Y más adelante Pablo en esta misma carta dice que él era judío de judíos, de la tribu de Benjamín, y que seguía al pie de la letra la ley judía. Dice, y ahora dice, todo lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo, con tal de ganar a Cristo. Y lo que está diciendo es, todo eso no sirve. ¿Sí? Y aquí nos está diciendo, quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida nueva. Lo que realmente importa es conocer a Cristo, hermanos. Saber en qué estamos parados, entender lo que Él hace por nosotros. Miren, venimos aquí, unos venimos cansados, tristes, con problemas, dificultades, pero aquí Dios nos habla, nos llena, salimos diferentes, estamos conociendo a Dios. Y eso es lo que importa. Sí, dice la palabra, está llena, toda la Biblia que estemos en unión, en comunión. Qué importante es eso. A veces peleamos por detallitos y nos ponemos a discutir entre hermanos. Y debemos de saber qué es más importante, el alma de mi hermano. ¿Por qué voy a pelear por mi manera de pensar en cosa teológica o política y poner que eso es más importante para mí que el alma de mi hermano? Por eso dice que la letra Sí, ahí está. ¿Qué dice el verso 11, hermanos? Dice que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce. Pide que estemos siempre llenos, no ocasionalmente, no a veces, sino que siempre estemos llenos del fruto de la salvación, que es el carácter justo, que ¿quién lo produce? Jesucristo lo produce. ¿En quién? En nuestra vida. Ahora, ¿cuál es ese carácter justo? ¿Cuál será? Dice ahí que estén siempre llenos del fruto de la salvación, y el fruto de la salvación es el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Entonces, yo me preguntaba, ¿cuál es ese carácter justo al que se refiere? Del cual debo estar siempre lleno. ¿Unidad? Sí. ¿O humildad? Sí, humildad, correcto. De amor, correcto. ¿Qué más? pues sería el fruto del Espíritu. Sí,
Ujú. ¿Y eso quién lo produce? Y igualmente dice así, que el Espíritu Santo produce. Aquí dice que Jesús produce eso en nuestra vida. Y eso que hablaba, que le llamamos los dones del Espíritu, no es más que nuestro carácter. Sí, la alegría, la bondad, la templanza, la humildad, el dominio propio. Todo eso tiene que ver con nuestro carácter. Y dice que el Espíritu Santo lo produce en nosotros. Y aquí dice que ese carácter justo que Jesucristo produce en nuestra vida es lo mismo. Y eso es el fruto de la salvación, o sea, los frutos del Espíritu. Y dice que estemos, pero fíjense lo que dice, que estemos siempre llenos. ¿Por qué? Porque quizás hay ocasiones en que no estamos llenos. El Espíritu Santo siempre está con nosotros, pero a veces como que lo apagamos, lo ignoramos y dejamos que la carne domine, gobierne, porque alimentamos la carne entonces. Sí. Entonces, Como seres humanos también, ¿no? A veces es difícil mantener esa estabilidad. No tenemos esa estabilidad emocional. Y entonces es cuando entramos, ¿verdad?, en valles de sombra de muerte. Y porque obviamente nos desconectamos de Dios. No siempre estamos tan conectados, a veces estamos más conectados. Siento yo que hay Dios en nuestra vida, estamos más conectados, y hay Dios en nuestra vida, nos desconectamos. Yo creo que a todos nos pasa. Es normal, nosotros los seres humanos, obviamente Dios quiere que estemos conectados a eso de tiempo, por eso es que nos digamos en ese periodo donde nos secamos un poco y nos falta ese gozo, ese amor, esa paz, esa sensibilidad. Sí, entiendo, somos seres humanos, fallamos. Aquí, hermanos, aquí nadie es el campeón. Y Pablo mismo decía, hey, relax, yo no lo he logrado. Es que nadie puede. Necesitamos. Dice que para poder lograr esto, ¿qué necesitamos? Por ejemplo, en cuanto a estas virtudes de nuestro carácter, que es el fruto del Espíritu. Bueno, Jesús decía ahí en el libro de Juan, que separados de mí nada podéis hacer. Pero dice en Él, que Él es la vid y nosotros las ramitas, entonces podemos llevar fruto, estando unidos a Él. Y pues lamentablemente no siempre estamos unidos. ¿Y cómo es Bueno, dice, si permanecen en mí. ¿Y qué es permanecer en Jesús? ¿Cómo permanecemos en Jesús? El momento que cuando nos pasa eso, el momento nosotros sentimos que lo que estamos haciendo no está bien hecho, y podemos sentir la esencia de Él, podemos sentir que inmediatamente le pedimos perdón y tratamos la manera de cambiar cada día más. Porque sí, tenemos el Espíritu Santo y nos redarguye que hemos fallado, que hemos pecado. Y nos dice, y nos sentimos mal, ¿verdad? Pero eso está bien, porque nos damos cuenta de que tenemos el Espíritu. Y si pecáramos, hiciéramos lo que quisiéramos y no sintiéramos ningún remordimiento, ahí sí está ya más difícil la cosa. Pero tenemos al Espíritu. Y eso de permanecer en Jesús, Jesús decía, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mí. Y yo sé, hermanos, que estoy hablando de obediencia y yo sé que todos batallamos. Aquí nadie es perfecto, todos estamos en esa lucha. Pero no porque diga, pues soy humano y soy imperfecto, entonces pues ¿para qué me afano si soy un carnalón? No. A Dios le agrada que nos esforcemos. Si bien es cierto, Él es el que nos da
ese deseo de esforzarnos. Si usted está aquí es porque Dios lo trajo. Pone ese deseo en ustedes de venir. Y escuchan la palabra y dicen, oh sí, la palabra dice que, pues que debo de esforzarme, que debo de seguir adelante. Uh-huh. Dios nos da esa fuerza para nosotros. Por eso, si aprendemos versículos, nosotros en el momento que tenemos error, se nos viene a nosotros la palabra de Dios y eso nos alienta y volvemos a sentir a seguir adelante, porque si no aprendemos, entonces no nos aportamos. Sí. Aquí les son, hermano. Time. Ok, yo perdí la noción del tiempo. Perdón, pues sí, hermanos, aquí vamos a concluir, pero pidámosle a Dios, hermanos, que nos ayude. Todo esto de que hablamos hoy, esa era una oración de Pablo, de tal manera de que dice que le pide a Dios todas estas cosas, que crezcamos en amor, que el amor desborde, que podamos tener el conocimiento y el entendimiento, que sepamos qué es lo que realmente importa, que llevemos ese fruto que Jesús produce. Y todo eso se lo pide a Dios, porque Dios es el que lo puede hacer y dar. Y nosotros hacemos nuestra parte viniendo y leyendo la palabra, ¿verdad? Sabiendo que Él es el que puede hacer las cosas. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos.